La Fundación Pontificia ACN presenta Héroes de nuestro tiempo, noticias y testimonios de la iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo. La sequía afecta gravemente al sur de África. Aún así, los sacerdotes en Zimbabue siguen su vocación. Gracias a la generosidad de los benefactores de ACN, una nueva capilla para una parroquia del noreste de India. La Iglesia Católica contra viento y marea en Brasil, una lancha que podrá abarcar una superficie de 135.000 kilómetros cuadrados. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la realidad de la iglesia en todo el mundo y el testimonio de los cristianos que sufren persecución y pasan necesidades por causa de su fe. Zimbabue, estipendios de misa para los sacerdotes de la diócesis de Masvingo. África es un continente de ilusión para la iglesia, pues allí no solo aumenta el número de creyentes, sino también el de sacerdotes. Actualmente, 1 de cada 8 sacerdotes del mundo procede del continente africano. Los sacerdotes africanos siguen su vocación con alegría y compromiso, aunque las condiciones a menudo sean muy difíciles. Este es también el caso de la diócesis de Masvingo, en el sureste de Zimbabue, donde 65 sacerdotes atienden a unos 250.000 fieles, en un territorio que con sus 70.000 kilómetros cuadrados es tan grande como Irlanda. Allí, las distancias son enormes y la mayor parte de la diócesis es rural. La sequía los afecta gravemente, sobre todo en amplias zonas de este país del sur de África y, como consecuencia, puede llegar a recogerse la mitad de la cosecha prevista. Las personas que ya vivían en la pobreza se empobrecen cada día más y evidentemente la iglesia también se ha visto afectada por ello. Monseñor Raymond Mupanda-Segwa, obispo de esta diócesis, afronta numerosos retos. Al igual que a su predecesor, los sacerdotes le preocupan de forma especial. Y es que la mayoría de las parroquias son muy pobres y apenas pueden mantener a sus presbíteros, pero también las manos del obispo están vacías por mucho que quiera apoyarlos. Muchos de estos sacerdotes trabajan en zonas remotas y de difícil acceso. Algunos intentan cultivar la tierra para alimentarse, pero la atención pastoral se resiente por ello. Esto se debe a que los sacerdotes tienen que ocuparse al mismo tiempo de numerosas comunidades muy alejadas unas de otras. Por tanto, invierten mucho tiempo en desplazarse para administrar los sacramentos, visitar a los enfermos, impartir clases de religión y cumplir con sus numerosas obligaciones. No pueden trabajar en el campo y, al mismo tiempo, atender de forma intensa a los creyentes. India. Historia de éxito, una capilla para una extensa parroquia del noreste de la India. El párroco de Moharpara del noreste de la India, que pedía ayuda en nombre de sus fieles para construir una capilla en el pueblo de Tuishalong, una de las 31 aldeas muy alejadas unas de otras que pertenecen a la parroquia de la Inmaculada Concepción. Allí los creyentes anhelaban un lugar de culto digno y hacían grandes sacrificios para conseguirlo, pero como eran muy pobres no lograban reunir por sí solos los fondos necesarios. Los benefactores de ACN reaccionaron con generosidad a esta petición y así se logró reunir la cantidad necesaria para construir este sueño. La capilla se consagró solemnemente el día de la Ascensión del Señor. La alegría fue inmensa, ya que la antigua capilla era demasiado pequeña y estaba en muy mal estado. Por fin, los 245 creyentes católicos del pueblo disponen de un templo de verdad. El padre Arbok Lindog expresó su agradecimiento. Me gustaría darles las gracias por su generosa contribución a la construcción de la capilla del pueblo. Su ayuda supone una gran bendición para estas personas, pues ven cumplido su sueño de contar con un lugar de culto digno. Yo me uno a estos fieles que expresan su felicidad y alegría por disponer ahora de esta nueva iglesia donde poder rezar a Dios y celebrar juntos la Santa Misa. Estas obras han unido aún más a la parroquia, pues los fieles han trabajado codo a codo para lograr este objetivo. La iglesia se terminó en 5 meses, lo que demuestra su gran determinación. Entre ellos se adivina claramente la alegría por seguir a Jesús en sus vidas. Esta hermosa capilla está dedicada a la Divina Misericordia, y yo, en nombre de todos mis fieles, quiero dar las gracias a Dios Todopoderoso por la abundante gracia que nos ha concedido a través de la generosidad de los benefactores.
Son ellos los que han ayudado a nuestros creyentes a experimentar la intervención de Dios en su camino de fe. Gracias de todo corazón. Brasil. Una parroquia de la región amazónica ya cuenta con una lancha. La diócesis de Humaitá, ubicada en la región amazónica, ocupa una enorme superficie de 135.000 kilómetros cuadrados. Esta diócesis está cubierta en su mayor parte por selva tropical y es escasamente poblada. Muchas comunidades se encuentran a orillas de los ríos y solo se puede acceder a ellas por vía del agua. Eso dificulta la atención pastoral, ya que viajar en barco es arduo y peligroso por los rápidos, los troncos de árboles en el agua, los animales venenosos como serpientes y los numerosos mosquitos extremadamente molestos para los misioneros. La Parroquia de María, Auxilio de los Cristianos, que tiene su sede en la ciudad de Manicoré, cuenta con 51 filiales, en su mayoría a orillas de ríos, que son asistidas por 2 sacerdotes y una religiosa. Allí las distancias se miden en horas en barco. Así, se tarda entre 4 y 11 horas en barco para visitar las comunidades. Antes, con gran sacrificio y dificultades, solo podía visitarse cada una de ellas 3 veces al año. Esta situación, sin embargo, ha cambiado gracias a la ayuda de los benefactores de ACN, que donaron para la adquisición de una lancha rápida con cubierta. Ahora los 2 sacerdotes, la religiosa y los misioneros laicos acceden a las comunidades de forma más rápida, segura y sencilla, por lo que es posible realizar más visitas. Los fieles están muy contentos de poder recibir los sacramentos con más frecuencia y de contar más a menudo con consejo y apoyo en sus diversas necesidades. La nueva lancha rápida refuerza y simplifica enormemente la pastoral y la evangelización. Gracias de corazón a todos los que contribuyeron con esto, expresa la comunidad. Impactante realidad y testimonios que nos hacen reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y que nos interpela en la vivencia de nuestra fe. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga. Bienvenidos a No los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia, que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. El río San nace en los Cárpatos y fluye pausado, como quien conoce el peso de la historia. A sus orillas, Przemyśl, una ciudad histórica que ha visto pasar demasiadas guerras. Hoy, esta frontera entre Polonia y Ucrania vuelve a ser testigo. Pero esta vez de algo distinto. A solo 15 kilómetros, la guerra. Aquí, el abrazo. Przemyśl ha pasado de ser una ciudad fortaleza a un puente humanitario. Przemyśl lleva siglos mirando hacia el este. Ciudad fortaleza, ciudad frontera. Su nombre suena extraño, difícil de pronunciar para quien no es de aquí. Pero para millones de personas,
En estos últimos 4 años ha sido la primera palabra de esperanza. Febrero de 2022. La invasión rusa desata el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de ucranianos abandonan su país. 4 millones cruzan por Polonia. De ellos, 1,5 millones se quedan. El padre Nicolás es ucraniano. Lleva media vida en Polonia. Pero esa noche de febrero, cuando sonó el teléfono, supo que todo había cambiado. Cuando vi por primera vez esas multitudes de refugiados de guerra cruzando, en el momento en el que el arzobispo me llamó por la noche y me preguntó cómo estaba la cosa, le dije solo una palabra: Apocalipsis. Hasta el último momento pensé que esto nunca sucedería. Mis sentimientos eran encontrados. Nunca había vivido algo así. En la Segunda Guerra Mundial perdí a mis 2 abuelos. Nunca los conocí. Mi padre no recuerda a su padre. Por eso, al ver a esta gente perdiendo todo lo que tenían, a sus familias, comprendí que es una tragedia inmensa. No solo a nivel nacional, sino mundial. Una tragedia cuyas consecuencias durarán años, o quizás siglos, en la nación ucraniana. Podemos decir sin lugar a duda que Przemyśl fue el primer lugar donde los refugiados ucranianos encontraron un punto de apoyo o de ayuda humanitaria. Había ciudades enteras de ayuda organizadas para recibir a los refugiados. La bondad humana se desbordaba. No preguntábamos cuánto necesitas, sino que le decíamos: coge todo lo que necesites. A pocos minutos del centro de Przemyśl, la Congregación Greco-Católica de las Siervas de María Inmaculada cuentan con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada. No es un albergue, es un hogar. Pertenezco a la Congregación de las Hermanas Siervas de María Inmaculada y nos encontramos en el Hogar de Asistencia Social Ecuménico. Es una casa construida estrictamente por las hermanas para personas enfermas, ancianas y discapacitadas, a quienes queremos cuidar. Ese ha sido nuestro carisma desde el principio. Esa época fue muy difícil en general. Al principio la situación provocaba muchas emociones, tanto positivas como negativas. Era tanto ansiedad como miedo, pero también un deseo de mucha energía positiva para poder actuar y hacer algo, para involucrarnos simplemente en todo lo posible que podíamos hacer. Durante el inicio de la guerra, el centro cumplió, yo diría, algunas de esas funciones de acogida. Una era aceptar a los refugiados de manera regular, alimentarlos, permitirles lavarse, cuidarse, para que pudieran llegar más lejos. Otro grupo necesitaban apoyo médico, es decir, y también se quedaban con nosotros o en rehabilitación, o simplemente por más tiempo, porque su salud lo necesitaba. Veo la labor de las religiosas como la del buen samaritano, el que se acerca, cura las heridas, ayuda, lleva al herido a la posada y dice que seguirá ayudando pase lo que pase. Es un trabajo a varios niveles: ayuda material,
médica, presencia y terapia. Creo que lo que se vio al principio del estallido de la guerra fue una solidaridad enorme. De verdad demostró que polacos y ucranianos son verdaderos vecinos, que somos capaces de vivir juntos, de apoyarnos en el momento más difícil. Creo que eso es lo que la guerra ha mostrado y nos gustaría que eso continuara. Larisa y Mikola son de Kharkov, una ciudad que antes de la guerra tenía 1,5 millones de habitantes. Hoy, la mitad. Llevan 4 años en Polonia y cada noche antes de dormir miran el móvil esperando un mensaje. Somos de Kharkov, de la ciudad. Nos evacuaron a todos. Allí nadie podía quedarse porque era zona de guerra. Huimos como refugiados en un coche hasta el oeste de Ucrania. Desde el oeste nos trajeron en autobuses a Polonia. Primero vivimos en un complejo deportivo y luego, pasando antes por varias ciudades, llegamos a aquí. ¿Qué echo de menos? Mi ciudad. Echo de menos Ucrania, pero no puedo volver porque allí hay una guerra terrible. Los edificios de al lado están destruidos. Nuestra casa está medio derrumbada. No se puede vivir allí. Y sí, mi vida ha cambiado. Katerina también es de Kharkov. Cuando comenzó la invasión, intentó huir, pero de camino a la estación se cayó. Cuando me desperté aquella mañana y empezó esta desgracia, la guerra, yo ni lo sabía. Me llamaron amigos diciendo, la guerra, están matando a los nuestros. Estuve en casa una semana. Nos decían por las noticias, escondeos detrás de las paredes. Yo vivía esos días con miedo y huyendo. Luego una amiga me llevó a su casa en las afueras, en una casa privada, pero cerca había un aeródromo militar. Nos aconsejaron salir. Al cabo de un par de días, los rusos empezaron a bombardearnos sin parar. Decidimos huir. Me dijeron, desde Zitomir sale un tren a Polonia. Y de camino a la estación me caí. Me rompí la pierna. La guerra nos ha roto. A nuestra edad, somos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y en la vejez nos toca otra guerra. Duele mucho. Quiero volver a casa. Rezo y ruego a Dios que al menos nuestra casa y el piso sigan en pie. Porque bombardean terriblemente cada noche. Caen misiles. Mis amigos y vecinos me dicen que no hay una noche de paz. Vuelan, bombardean. Es espantoso, muy terrorífico. Y pregunto, ¿cuándo llegará la paz? La guerra no solo destruye casas, destruye historias, familias, futuros. El hijo de Mikola está en el frente, sus 2 nietos en edad de reclutamiento. Y en marzo, la tragedia tocó a su puerta. Allí se quedaron mis 2 nietos. Y esos 2 nietos ya están registrados para el servicio militar. Mi hijo está luchando en el frente. Y hace poco me llamaron. La madre de mi nieto fue a la estación a recibirlo. Y en ese momento, el ejército ruso atacó la estación. Ella fue a recibirlo y simplemente la mataron detrás del autobús.
Me preocupo sobre todo por mi hijo y por los nietos, por toda la familia y por mi nuera, la que murió, por toda su familia. ¿Qué futuro tendrán? ¿Seguirán vivos? Cada día es un horror allí. Misiles, drones, volando día y noche. Suenan las alarmas aéreas y se pasan 10 o 15 horas sentados en el metro. Y mi hijo luchando. Es peligroso, pueden matarlo en cualquier momento. Muchos refugiados vienen del este de Ucrania, zonas históricamente soviéticas donde la religión estaba perseguida. En Polonia, paradójicamente, encuentran a Dios por primera vez. Cuando vivía en Ucrania, trabajé toda mi vida en la escuela. No nos permitían ir a la iglesia. No nos dejaban practicar la religión. Teníamos una asignatura llamada ateísmo, que Dios no existe, que no hay que creer. Enseñábamos a los niños a no creer. Si había grandes fiestas como Pascua o Navidad, nadie podía entrar en la iglesia. Si alguien iba, se chivaban al trabajo y despedían a todos los profesores. No se podía. Pero aquí voy a la capilla todos los días. Yo participo. El padre Nicolás celebra la liturgia en ucraniano. Para muchos de ellos es la primera vez que participan en este misterio sin miedo. Compasión. Sobre todo siento mucha compasión, empatía hacia ellos, de hacerles de alguna manera más fácil sus vidas, socorrerlos con todo lo que están pasando, eso por encima de todo. ¿Qué aporta la fe? Ante todo, esperanza. Esperanza de que alguien vela sobre todo esto a pesar de todo. Que Dios, que permite este momento, también sacará algún bien de esta tragedia. Incluso al principio de la guerra, en febrero de 2022, esos primeros meses mostraron cuánto bien brotó de la gente. Esa solidaridad y apoyo que a diario era casi invisible, de repente se multiplicó. La fe nos sostiene en esta existencia, nos mantiene para no perder la esperanza de que de esto saldrá algo bueno. Historias y realidades como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. La Fundación Pontificia ACN presentó Héroes de nuestro tiempo, la actualidad de la Iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo.